Muy buenas noches, doctora Diana. Mi nombre es Amelia Ferrada, soy estudiante de la carrera de Comunicación y Periodismo de la Universidad Privada del Norte. Buenas noches, Amelia. Te saluda la doctora Diana Girón, eh, de la clínica Aptus. Mi colegio médico es el 54336. Gustosa de hablar contigo. ¿Cuáles son tus consultas? Muchas gracias primero por concederme estos minutos. El tema que quiero tratar el día de hoy es acerca de la salud mental, la salud emocional en estos tiempos de coronavirus. Como sabemos, muy aparte de la pandemia que nos viene tocando vivir en estos últimos meses, paralelo a ello que es el tema del virus y de los contagios que tenemos que evitar, paralelo a ello, es de mi conocimiento, según algunas investigaciones, que la población en sí, no solo aquí en el Perú, sino alrededor del mundo, está sufriendo una serie de episodios que tienen relación con su sistema de salud mental y emocional, ¿no? Se han venido desarrollando algunos cuadros quizá de depresión, de ansiedad, producto del aislamiento social, del encierro que tenemos que estar viviendo para poder evitar la propagación del coronavirus. Y pues, qué mejor usted como doctora que me pudiera dar algunos otros alcances en relación a esto que le estoy diciendo y, y cuénteme, ¿cómo podemos tratar este tema, ¿no? ¿De qué va más o menos? Si usted tiene, ¿qué conocimiento tiene respecto a ello? ¿Cómo es que ustedes como doctores vienen desarrollando esto? ¿Cómo es que lo vienen tratando? ¿Qué tanta importancia se le está dando a este tema? Cuénteme. Bien. Bueno, si bien ya mencionaste algo muy importante, ¿no? Lo que es en parte de lo que es el COVID-19, el SARS-CoV-2, tiene algo muy significativo en las personas porque la mayoría de las personas que están con esta enfermedad están aisladas, ¿no? Entonces, al estar aisladas, están, digamos, de una cierta forma privadas de ciertas actividades, por ejemplo, estar conectadas con sus familiares, tienen que alimentarse solamente en un ambiente, o tienen que usar, por ejemplo, un baño propio, no pueden estar en contacto, por ejemplo, si tienen hijos, padres, familiares vulnerables, con ellos no pueden estar en contacto, ¿no? Entonces, eso puede generar en ellos, y es parte de lo que estamos viendo en los casos, particularmente que también he tenido pacientes así, que han venido desarrollando ciertos síntomas y algunos ya catalogados ya con cuadros ya de salud mental, ¿no? Creo que también por eso el MINSA es que abrió una línea de salud mental para ello como soporte, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Básicamente que los pacientes inicialmente inician, ¿no?, su aislamiento que corresponde para su enfermedad, obviamente porque están con todos los síntomas de COVID, ¿no?, que son los síntomas que ya mayoría creo que nosotros conocemos, ¿no?, síntomas respiratorios, ausencia de gusto, de olfato, distrés respiratorio, y en el peor de los casos una neumonía dependiente de oxígeno, ¿no? Pero muchos de ellos también empiezan a desarrollar cuadros de insomnio, cuadros de ansiedad, cuadros de temas como de causas mmm, de tristeza o algo por el estilo. Comento, por ejemplo, de casos particulares que me han sucedido, ¿no? Yo tengo varios casos, en realidad. Tengo uno de ellos, tengo un paciente que ahorita a la fecha está medicado, ¿no? Porque mi paciente ya salió de COVID, pero durante su estancia de COVID empezó con temas de insomnio, ¿no? ¿Qué pasaba? Que dormía 2 horas o máximo 3 horas al día, por más que realizase alguna actividad física en su habitación o lo que le pidiesen, ¿no? Entonces empezó a desarrollar eso. Y luego de continuar con el insomnio, se le empezó a disminuir el apetito,
y empezó a tener, según lo que él nos manifestó, porque nosotros lo que hacemos es, básicamente es un seguimiento diario telefónico, porque no podemos, lamentablemente no podemos hacer un seguimiento personalizado Ujú. por el contacto. Entonces, este paciente empezó a tener incluso alucinaciones e ideas suicidas, ¿no? ¿Por qué? Por esta enfermedad, ¿no? ¿Y cuál era la preocupación principal? Porque nosotros abordamos ese tema, ¿no? Obviamente también lo derivamos para que acuda a lo que es apoyo de salud mental en salud, pero ¿cuál era digamos, su idea recurrente? Era que sí podía contagiar porque tenía padres adultos mayores, Ujú. ¿no? Entonces, esa era su preocupación. Entonces, en la actualidad, mi paciente ya está de alta, de COVID, ya está de alta, pero está siendo tratado ya por psiquiatría, ¿no? Porque lamentablemente la enfermedad terminó ocasionándole un cuadro ansioso-depresivo, ¿no? Está en tratamiento ya con ansiolíticos o antidepresivos a la fecha, ¿no? Entonces, no es ajeno que esta enfermedad lamentablemente está ocasionando problemas de salud mental, ¿no? Ese es uno de los casos que he tenido. Otro caso, digamos, no particularmente porque le dio COVID a mi paciente, sino porque lamentablemente perdió a 3 familiares a causa del COVID, Wow. ¿no? Entonces, a 3 familiares. Y fue de manera consecutiva, ¿no? Primero perdió al papá, luego pasaron como, si no me equivoco, unos 5 días, pierde a la mamá y a la semana pierde al hermano, ¿no? Entonces, él era, sí, si más no me equivoco, después de la última que ya que vimos que ya había fallecido la mamá, él se toma la prueba y sale, si no me equivoco, positivo, pero era asintomático, ¿no? Entonces, él empezó a desarrollar también temas de salud mental por cuadros de culpabilidad, ¿no? Si es que él hubiera sido el que le había contagiado o no. Pero nunca desarrolló síntomas de COVID, ¿no? Nunca desarrolló síntomas de COVID. Era un COVID positivo, pero asintomático, ¿no? Pero empezó a hacer esto, ¿no? Tuvo estos temas de salud mental, ¿no? Entonces, igual él no tenía problemas de insomnio, pero sí empezó a tener problemas de ataques de pánico, ¿no? Que son, por Ujú. ejemplo, se levantaba en las noches como si hubiera tenido una pesadilla y sensación de falta de aire, y eran un cuadro descriptivo de un cuadro de ataque de pánico. Le sudaban mucho las manos, se ponía bastante nervioso cuando conversaba con nosotros o cuando recordaba cualquier evento de lo que había sucedido, lamentablemente, las 3 pérdidas de familiares, pues, el, pues era un cuadro de llanto interminable en su caso, ¿no? Simplemente hecho de recordar, ¿no? Igual el paciente a la fecha está de alta de lo que es COVID, porque también es un COVID asintomático, pero está siendo tratado también de la parte psiquiátrica, ¿no? Ujú. Él sí está con antidepresivos. Entonces, estamos viendo en la realidad que sí, pues, ¿no? Estos cuadros, si bien como pongo estos dos escenarios, ¿no? Tanto el aislamiento como la pérdida de los familiares está ocasionando que la salud mental se vea muy deteriorada Es que, digamos, en disculpe esta que le gente. corte, es que la Ujú. vida nos ha cambiado a todos de un momento a otro, ¿no? Estamos muy acostumbrados a un cierto ritmo de vidas, a seguir diariamente unas ciertas actividades, el poder salir libremente, el reunirnos con nuestros amigos, con nuestros familiares, el hacer nuestras actividades sin temor alguno de algún contagio y de un momento a otro se supo del virus, se propagó a nivel mundial con una rapidez única y pues actualmente como que nos toca a nosotros, cada uno desde nuestro punto, tratar de adecuarnos a esta llamada nueva normalidad, ¿no? Al Ujú. tener que si salimos a algún lado, salir por un periodo de tiempo muy corto, no reuniones familiares, no visitas con amigos, nada de vida social, siempre con nuestra mascarilla, siempre con gel, lavándonos las manos cuando lleguemos a casa, desinfectando absolutamente todo. Y hay cosas que han cambiado en relación a como eran antes porque
estas medidas no se contemplaban, ¿no? En nuestras vidas tiempo antes de la pandemia por coronavirus. Entonces, digamos que estos cambios en nosotros como seres humanos que somos, si bien tenemos la capacidad de adaptarnos a nuevas circunstancias, es lógico que de alguna manera cause un impacto en nosotros, ¿no? Y que en muchas de las personas ese impacto suele ser negativo, como usted lo viene diciendo en el tema esto de los trastornos que se vienen presentando y de la importancia sobre todo de atender esto como, por ejemplo, que usted me dice también que el Estado ha abierto una línea justamente para tratar este tipo de temas y que me parece que es súper, súper importante. Justo yo tengo un caso de un vecino que he entrevistado hace unos días, en donde me cuenta que tiene un tema de que su esposa viene desarrollando o viene manifestando estos temas de salud, que no está bien emocionalmente y todo a raíz de la pandemia. Y no solo eso, sino que adicional al temor latente de contraer esta enfermedad, el virus, por el coronavirus, adicional a eso, viene desarrollando enfermedades a causa de la misma tensión que le genera el estar en esta situación de encierro, ¿no? Que le da como una serie de angustia, que entra a veces como en pánico, que se desespera muy fácilmente, que pierde la paciencia, y eso es algo que más es de lo que más necesitamos ahora, ¿no? En esta situación es como que no podemos perder los papeles, sino tenemos que tratar en la medida de lo posible de mantenernos en calma porque es lo que nos está tocando vivir ahora. Entonces debemos tratar en la medida de lo posible de si podemos recurrir a algún profesional que nos pueda orientar en este sentido, como usted bien lo está haciendo, dándonos algunos alcances de algunos casos y cómo es que se maneja en ese sentido, y también darle la debida importancia para poder salir adelante, ¿no? Porque qué difícil el estar lidiando todos estos meses con una pandemia que tiene un grado muy grande de, de no poder nosotros perder la vida como seres humanos, ¿no? Una alta tasa de mortalidad, y adicional a eso, el tener que vivir en la constante preocupación de qué puede pasar mañana, de cómo nos sentimos y de que muchas veces estas emociones que nos embargan no pueden, no, nosotros no podemos manejarlas, ¿no? Entonces, Sí, comentarte quizás que también, o sea, adicional, bueno, como comentario, digamos, de lo que venimos desarrollando nosotros, al ujú, menos en la ujú, parte ujú, de salud, este, nosotros, si bien hacemos el seguimiento del paciente COVID, obviamente nuestras primeras preguntas de abordaje van a ser sobre los síntomas, ¿no? Sobre los ujú. síntomas, sobre si tiene algún signo de alarma, ¿no? Que básicamente si tiene estrés, fiebre o algo de ello. Ya nos empezamos a abocar en vista de que estamos viendo estos casos, ya nos empezamos a abocar también y preguntamos sobre el entorno, ¿no? Ya no solamente vemos al paciente solamente como el paciente que tiene COVID, sino vemos al paciente en el contexto, ¿no? Y que Entonces, lo que es estamos muy viendo, importante. ajá, entonces lo que estamos viendo, lo que estamos incluyendo dentro de nuestras evaluaciones es, vemos, por ejemplo, ok, paciente con COVID, tantos años, tiene tantos síntomas, ¿con quién vive? ¿No? Vive con personas vulnerables, mayores, tiene hijos, tiene esposa, porque muchos casos, inclusive, por ejemplo, hay casos de trabajadores o pacientes, bueno, que viven solos, ¿no? Entonces tienen que afrontar esa enfermedad solos. Entonces es muy difícil. Y en Es otros casos, doblemente difícil. ajá, entonces en otros casos, los que tienen estamos viendo todo el contexto familiar, porque algunos de ellos que tienen COVID, pues tienen el papá o la mamá que tiene alguna enfermedad vulnerable y por lo tanto genera en ellos una preocupación, un estrés Mm. adicional, o tienen a la esposa que es gestante, o tienen un bebé en casa, ¿no? Entonces, eso genera también en ellos puede desencadenar, digamos, este desequilibrio mental.
¿no? Entonces, estamos evaluando también en el contexto, ¿no? Entonces, parte del seguimiento es iniciar los síntomas, evaluar el contexto familiar del paciente y también después de ello ir indagando si es que viene presentando algún síntoma que nos dé algún índice de algún problema de salud mental, ¿no? Lo que básicamente tratamos de abordar es problemas, inicialmente preguntamos sobre si tuvieran problemas de somnolencia o insomnio, todo lo contrario, o inapetencia, ¿no? O algún problema de cuadros de ansiedad que lo preguntamos como si tuviese temas de nerviosismo, sudoración o alguna cosa de ese tipo, ¿no? Y en alguno de ellos nos empieza a saltar esos síntomas, ¿no? Entonces también brindamos ciertas recomendaciones, ¿no? Muy aparte de las recomendaciones que tú ya bien las has mencionado, ¿no? Que son las medidas preventivas que tenemos que tener, ¿no? Y que ellos, aparte, los que son COVID, tienen que seguir su tratamiento, pues adicionalmente a ello les damos algunas recomendaciones, por ejemplo, a los que ya hemos detectado algún síntoma, como decimos nosotros, un signo de alarma, que podría ser un signo de alarma no tanto de que se puede exacerbar el COVID, sino un signo de alarma de salud mental, en su caso, ¿no? Lo que estamos tratando de ver es que en ellos darles ciertas pautas. Si bien los orientamos también a que llamen a las líneas de salud, sabemos que salud siempre también pues, puede estar saturada, ¿no? Tratamos de orientarlos desde el punto de vista de decirles, por ejemplo, particularmente yo con mis pacientes lo que hago es decirles que no vean noticias, primero que yo hago, ¿no? Decirles que no los vean, porque siento que es un factor estresante para ellos ver día a día los números y las cantidades y los colapsos. O principal, abocarnos en que hagan algo que les gusta. Siempre tratamos de abocarnos en preguntarles, ¿no? ¿Qué les gusta realizar? O antes de ello, ¿cuál era su hobby? ¿No? Entonces, tratar de abordar un poquito y ahondar en otro, ¿no? O en la profundidad de eso y darle un soporte, ¿no? Eso es lo que también estamos avanzando en esa parte con ellos. Sí, doctora, quería hacerle otra pregunta. ¿Qué tan determinante puede ser el entorno familiar de una persona que está padeciendo este tipo de trastornos mentales, emocionales? ¿Qué tan determinante es para que finalmente una persona que esté pasando por esto pueda salir airosa, ¿no? Pueda poder superar este cuadro y continuar su vida con normalidad? Es muy importante. Es muy importante el contexto familiar en un paciente COVID. Nosotros lo consideramos ahorita vital, porque en los casos que hemos tenido, como te comentaba, pacientes que tienen el soporte familiar a la mano, o sea, ¿qué quiere decir? Que viven con papá, mamá, hermanos, pues sienten que están respaldados, ¿no? Entonces, hemos visto en la mayoría de casos, porque considero que de esta enfermedad en adelante va a haber muchos casos de investigación y muchos temas para poder sacar ensayos clínicos, estudios, en fin, de muchos Sí. temas. Pero hemos visto, sí, particularmente pacientes que tienen el soporte familiar, que se han recuperado muy bien. He tenido pacientes hospitalizados, inclusive en UCI, y el soporte familiar, el que esté los hijos, los padres, los hermanos, y que él sepa que están con él pendiente, hace mucho de parte de la voluntad del paciente, a que sea todo lo contrario, ¿no? Paciente que vive solo, o que, por ejemplo, el paciente que es él el sustento de la familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, es todo lo contrario, ¿no? Se sienten más angustiados, digámoslo así, porque se sienten responsables de que ahora ellos, al estar enfermos, pues sus dependientes no tienen el alcance ni la ayuda porque ellos son el soporte de la familia, ¿no? Yo lo considero es ahorita un factor muy importante lo que has mencionado, ¿no? El contexto familiar ahorita en cuanto a salud mental
prima, juega un rol muy importante. Mm, sí, interesante. Me parece también importante que usted, desde su punto como doctora, siempre aconseje en situaciones como estas no recurrir al automedicarse, ¿no? Porque es muy por el contrario de llevarnos a mejorar la situación, quizá podríamos empeorarlo tratándose de algo tan delicado. No solo hablo por el tema del coronavirus, que llegado al momento, si es detectado, debemos recibir el tratamiento que en este caso el Ministerio de Salud crea que es el más adecuado para tratar esta enfermedad, sino también el tema este de la salud mental, que muchas veces, no sé, se podrían tomar quizá pastillas para dormir, algún tipo de ansiolíticos, qué sé yo, no sé mucho de ese tipo de medicamentos, pero lo que voy es que también es súper importante el no tomar nosotros por nuestra cuenta, por decisión propia, el suministrar algún tipo de fármaco para tratar esto, porque tal vez podría, muy por el contrario, como digo, de resultar algo bueno, podría ser algo sumamente peligroso, ¿no? Sí, bueno, la automedicación en realidad ahorita en cualquier contexto de cualquier enfermedad, en realidad la automedicación no es recomendable. Ahora en el COVID, muchos de los casos de COVID lamentablemente llegan manipulados, que quiere decir que el paciente se automedicó, ¿no? Van a la farmacia y compran cualquier cosa o que le recomendó el vecino, el amigo, qué sé yo, que le funcionó y se lo tomó. Entonces, en cuanto al contexto de COVID, ¿no? Y toman los medicamentos y, en fin, puede ser que todo resulte bien, pero en algunos casos pues, puede tener consecuencias. Lo ideal es que sigan tal cual la medicación que indique el MINSA, si bien a la fecha no tenemos un tratamiento específico, Ujú. pero sí tenemos un tratamiento estandarizado al momento, ¿no? Para COVID que se está probando con corticoides, acitromicina, algunos medicamentos que vemos que a la fecha están funcionando. En cuanto a lo que es salud mental, es mucho más delicado aún, porque manejar medicamentos de salud mental, uno, Necesitan una que prescripción médica, además. toda farmacia legal debería pedir una receta sellada por un médico para cualquier tipo de medicamento de tipo para salud mental, un ansiolítico antidepresivo, ¿no? Si es que no lo hace, porque lamentablemente sabemos que pues existe la informalidad, Ujú. ¿no? Si es que no lo hace y el paciente se automedica con estos tratamientos, pues sí, es muy peligroso porque los ansiolíticos, los antidepresivos en diferentes dosis, pues pueden ocasionar muchas cosas, porque van directamente a los neurotransmisores del cerebro. Entonces, es muy riesgoso, ¿no? Yo considero que para cualquiera de ellos tiene que ser, todo tiene que ser prescrito. En el caso de salud mental, tiene que ser visto por un psiquiatra. Si bien estamos en una situación en la que no vamos a poder tener atenciones personalizadas como antes, ¿no? Pero existe la telemedicina, felizmente, ¿no? Entonces, puede hacerlo eso el psiquiatra y brindarle el tratamiento que requiera, porque no todos los pacientes le va a funcionar lo mismo, Ujú. ¿no? Sí, Y definitivamente. eso es No todos los casos lo son que se les iguales. aconseja. Ujú. Las dosis, el medicamento, etcétera, ¿no? Ujú. Sí, claro, entiendo. Doctora, ¿usted cree que si hacemos un análisis de cuál es la situación ahora en cuanto a la salud mental y damos una mirada hacia atrás, ¿usted cree que de atrás hacia hasta ahora se ha incrementado lo que es la cantidad de casos por salud mental de personas que están sufriendo algún tipo de trastorno mental, que sigue siendo igual, que efectivamente se ha incrementado debido a la pandemia, que se ha incrementado debido a otros factores que podrían estar relacionados o no necesariamente con la pandemia? Simplemente son casos que han estado desde siempre, pero que se hacen ahora mucho más notorios por la coyuntura. ¿Qué es lo que usted cree en ese contexto? ¿Ha habido alguna Yo variación creo ahí? que, sí, yo creo que definitivamente los casos
en algún momento, si bien ahorita el MINSA lo que nos muestra son porcentajes, básicamente tema COVID, ¿no? Yo creo que en algún momento vamos a tener estadísticas, que es lo más importante, sobre también tema de salud mental. Yo creo definitivamente que vamos a tener un incremento en todos los aspectos, ¿no? Tantos enfermedades depresivas, ansiosas, Dios no quiere enfermedades psicóticas, no lo sé, pero definitivamente vamos a tenerlo. ¿Por qué? Porque esta enfermedad, debido a su tipo, no necesariamente de síntomas, sino a su forma de tratamiento y a la repercusión que trae, ha generado ese tipo de desencadenamiento de alteraciones en las personas, ¿no? El mismo contexto del aislamiento, del tipo de actividad que realiza, ¿no? Y no solamente en casos COVID, sino también si ya nos vamos al macro en temas afectados por la economía, en temas afectados por muchos que están desempleados o por muchos a los que no les ha llegado pues la ayuda del gobierno, ¿no? Entonces, muchos de esos casos podemos ver a la actualidad quizás que vamos a encontrar si hacemos, no sé, algún estudio, más adelante una encuesta o qué sé yo, vamos a encontrar casos, yo seguro, estoy segura que definitivamente vamos a encontrar un porcentaje más mayor, ¿no? Ya más adelante unas estadísticas nos podrán ayudar qué cosa es lo que ha incrementado, en qué edades, en qué sectores, ¿no? Yo creo que definitivamente en la población trabajadora, que quiere decir en edad por ejemplo, entre los 20 y 40 años, que son la población trabajadora, y yo creo que definitivamente en ellos va a haber cuadros significativos que antes no había, ¿no? O que quizás estaban pasivos y ahora salieron a la luz, ¿no? También puede ser, pero yo creo que sí, definitivamente vamos a tener, ahorita quizás no está enfocada en el MINSA, pero vamos a tener a la larga, vamos a tener una estadística de esto definitivamente. Sí, sí, doctora. Y para finalizar, desde mi punto de vista, yo considero que es muy importante, en paralelo al tema del coronavirus, en la medida que vayamos avanzando, tratando de superar este tema de la pandemia, me parece que es súper importante el abordar este tema también de la salud mental, porque entendemos, por todo lo que usted ha dicho y por algunas cosas que yo he podido también rescatar de su entrevista, el ser humano no se puede desenvolver correctamente en su vida diaria, en las actividades que tenga que ejercer, si no está sano mentalmente, emocionalmente, ¿no? Me parece que es determinante el poder gozar de un entorno que nos apoye a superar ese tipo de conflictos que muchas veces son con uno mismo, ¿no? El superar el tema del coronavirus, si es que nos vemos afectados por ello, el poder superar el tema del trastorno mental, si es que también lo estamos sufriendo. Y me parece muy, muy, muy determinante el darle la debida importancia a ello, porque de ello depende que el ser humano pueda seguir avanzando, ¿no? Pueda seguir desenvolviéndose como lo viene haciendo. Creo que si no estamos bien por dentro, difícilmente podamos estar bien por fuera, por decirlo de alguna manera, ¿no? No vamos a poder vivir nuestro día a Es día bueno en que, normalidad, no vamos a poder sí. estar bien si no le tomamos la debida importancia, y creo que también debería ser una invitación de usted como autora, como personal de salud, que forma parte, más allá de una empresa, también es un ser humano y conoce de lo importante que es tomarle la preocupación de vida a esto, ¿no? Que no solo sea por un tema que ha salido a aflorar ahora en la pandemia, en el encierro y en que la vida nos ha cambiado a todos los seres humanos, sino que sea algo para revisar y para tener en cuenta que más allá de la salud física, también es importante el sentirse bien, el estar bien con uno mismo. Yo creo que desde antes, bien tomando lo que tú estás mencionando, que sí, definitivamente es parte de la salud del ser humano. Ya desde antes de la pandemia, la salud mental ha cobrado una importancia muy relevante y es muy valioso eso, ¿no? Yo no soy psiquiatra,
tengo colegas psiquiatras, pero sí antes, si nos remontamos, no sé, 10, 20 años atrás, pues la salud mental no era considerada un factor tan significativo, ¿no? Entonces, más nos enfocábamos más en los temas de salud orgánicos y los temas de salud mental, pues nos dejábamos de lado, ¿no? Ujú. Creo que eso ya ha venido cobrando importancia desde antes del COVID, ¿no? A raíz hemos Totalmente, tenido casos, totalmente. lamentablemente, casos de feminicidios, casos de violaciones, casos de maltratos, etcétera. Y a raíz de eso hemos ido analizando muchos casos de cuadros de salud mental, ¿no? Perfiles psicológicos de las personas, etcétera, ¿no? Entonces, esta enfermedad en sí ha desencadenado con mayor razón más cuadros de ello, ¿no? Nosotros siempre vamos a ver al paciente como un todo, ¿no? Siempre en medicina nos han formado, bueno, a mí particularmente, yo soy de la Universidad Cayetano Heredia, nos han formado siempre a ver a un paciente como un todo. No solamente es en la salud física, es ver, evaluar de manera integral a la persona, ¿no? Salud física, salud mental, todo un contexto, ¿no? Porque el paciente no, de nada me sirve a mí saber que el paciente diabético está tomando su medicación si sé que se está divorciando o le están quitando sus hijos, Ujú. ¿no? Es algo así, ¿no? Entonces es todo un contexto, ¿no? La salud es integral. Entonces, creo que eso ya se viene trabajando desde antes del COVID y creo que ahora, con mayor razón, con el tema del COVID, se va a venir trabajando más. Creo que es un trabajo arduo que van a tener los especialistas, psicólogos y psiquiatras en adelante, pero, pero bueno, es un tema muy importante nos has tocado el día de hoy. Y muy amplio también, ¿verdad? Muy amplio. Doctora, ya para dejarla, ¿cuáles serían sus últimas recomendaciones para todos aquellos que podrían quizá ver este video, interesarse en el tema? Y para ellos, ¿qué podríamos decirles en cuanto a la salud mental? ¿Cómo podríamos tratar de sobrellevar todos estos tiempos difíciles que nos han tocado vivir y que de hecho nos han afectado no solo física, sino también emocionalmente? Ujú. Bueno, yo creo que no solamente paciente COVID, cualquier persona que se vea tocada por este tema, ¿no? Porque creo que estamos a una altura en que ya ningún peruano es ajeno a esta enfermedad, tiene algún familiar cercano o alguien conocido que haya tenido la enfermedad. Yo creo que tenemos que tener en cuenta apoyarnos mucho en el soporte familiar, ¿no? Si tenemos algún síntoma, alguna cosa que cambia en mí, ¿no? Yo noto que no es habitual en mi persona, cambia mi horario de sueño, cambia mi rutina, cambia mi apetito, cambio en alguna actividad que yo realizo nuevamente y ya no tengo ganas de hacerla, o algo que yo noto eso, pues reportarlo, ¿no? Informarlo, buscar el soporte, buscar el apoyo. Ya creo que el tiempo de decir, lo vas a superar tú solo, tranquilo, no, ya va a pasar, pon de tu parte, creo que esas cosas ya pasaron, ¿no? Creo que estamos en la época en la que pues, tenemos que definitivamente buscar ayuda, primero buscar el soporte en la familia, ¿no? Y luego buscar ayuda profesional, ¿no? Siempre, siempre los médicos les vamos a indicar, por favor, que no se automediquen y que busquen la ayuda necesaria, si, primero en su familia y de ahí buscarnos a nosotros, que vamos a tratar de brindar el mayor soporte que esté a nuestro alcance. Correcto, doctora. Como bien dicen, la unión hace la fuerza. Muchas gracias por la entrevista y espero que podamos volver a hablar muy pronto. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti, Amelia.